¿qué tal? Soy Álvaro Cueva. Bienvenidos a Debate 22. Hoy soy el crítico, el periodista más feliz de México porque le estamos haciendo un gran homenaje a Carlos Monsiváis y saludo con todo mi amor a un gran amigo, Beto Tavira. Buenas noches, ¿cómo estás? Álvaro, estoy encantado siempre. Yo soy la tierra que tú pisas y lo sabes. Aquí o donde estés, yo no me puedo negar al llamado de Álvaro Cueva por nuestra amistad, por nuestra admiración, nuestra complicidad junta. O sea, yo creo que en ese tenor me siento muy afortunado de estar aquí. Beto, para mí era muy importante charlar contigo en esta ocasión porque mis amigos de Debate 22, bueno, realmente han tirado la casa por la ventana hablando de Monsiváis de una manera tan maravillosa que tú y yo, pues tenemos que hacer algo diferente. Tú y yo tenemos que sacar la casta, por el amor de Dios. Hablemos de Monsiváis como figura pública. Hablemos de Sí. Monsiváis de una manera divertida. ¿Qué me puedes decir de Carlos desde esta perspectiva? Carlos Monsiváis siempre fue muchos Carlos en uno mismo. Había una cantidad de Monsiváis en este habitante que yo mismo nunca alcanzaría a poderlos describir todos o hablar de ellos. A mí el Carlos que me tocó por la fortuna de su amistad, por la cercanía que tuvimos durante más de una década, fue un Carlos que desde luego pues no tenía ningún interés de platicar con un joven de 21 o 22 años, pues de temas existenciales o filosóficos o de economía profunda. Entonces, sinceramente nos abocamos al sentido del humor y yo recuerdo mucho una frase que decía Carlos, que los amigos para lo único que sirven es para hablar mal de ellos. Entonces, pues ese era uno de nuestros deportes favoritos, amigos en común o gente que yo iba conociendo a través de Carlos, porque desde luego cuando acudíamos a su casa de San Simón a ver películas los sábados, pues me iba encontrando cualquier cantidad de personajes que sobre la marcha tuve la oportunidad de conocer, con algunos de ellos entablé incluso una amistad hasta la fecha, pero insisto, el Carlos fuera del reflector, el Carlos metido en su casa de San Simón, el Carlos detrás de su estudio en privado, tenía un sentido del humor hilarante. ¿Sabes qué le gustaba, Álvaro? Cantar. Cantar No me digas espantoso. eso. Me encantaba. Cantaba espantoso, cantaba gospel. Él era un gran coleccionista de música de gospel, dado sus creencias y su simpatía por el protestantismo. Carlos iba coleccionando de todo tipo de música, pero particularmente, y la mayor colección que yo llegué a observar en su casa de la Colonia Portales en la Ciudad de México, tenía que ver con este género. Entonces, de pronto eran unas voces como pues de estos tonos difíciles de estas iglesias en Estados Unidos, pero él, además de que tenía un inglés perfecto, pronunciaba perfectamente como entre británico y gringo, pero pues las entonaba. Insisto, tenía una voz espantosa, pero la interpretación y cómo hacía caras y manoteaba y etcétera, pues a mí me producían una risa permanente, no solo en el momento, me iba perdurando la risa de este hombre que yo no me hubiera imaginado que tenía este tipo pues de aficiones ya detrás de cámaras, digamos. ¿Y qué películas veían? No me digas que bíblicas, ¿eh? No, 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 fíjate que no. Aunque Carlos, sí hay que decir una cosa, que además de ser uno de los grandes conocedores de la Biblia, recitaba versos y salmos y lo recitaba de memoria. De eso hay mucho. Pero no, fíjate que las películas que me tocaba ver con él a veces eran del cine mexicano. Tenía una afición exacerbada hacia los clásicos. Claro, cuando yo llego de alguna manera a su círculo de amistades, pues ya había visto todo, Álvaro. O sea, era un personaje que mínimo veía alrededor de 5 películas por día. 5 películas por día. Pues quizás leía unos 20 o 30 libros por día, porque leía muy rápido, tenía una capacidad de síntesis. Él mismo ha confesado, ¿no? El número de cuartillas que además escribía, porque no solo consumía, sino que también producía contenidos, ensayos, crónicas, y pues ya vemos su obra bibliográfica. Yo recuerdo muy bien, pues, haber visto Del Santo, películas del Santo en su casa, hazme el favor. Entonces, era un aficionado al cine mexicano, pero al cine en general, al cine en general.
los clásicos, pero Cantinflas, El Santo, desde luego las divas del cine. María Félix era una de sus grandes estrellas. Fueron, yo no sé si amigos, pero se llevaban muy bien. Durante un tiempo tuvieron una relación cercana, incluso en la colección de, yo le llamo arte, aunque luego me dicen que no es arte, pero por ejemplo, las fotografías de la foto fija de Gabriel Figueroa de la película Enamorada, Sí. una de ellas, donde está un close-up de María Félix, colgaba del estudio de Carlos Monsiváis, firmada por la propia María Félix. Entonces, su cercanía con el cine, las estrellas del cine, pero vuelvo a lo mismo, es imposible describir la ubicuidad y todos los Carlos que habitaban en Monsiváis. Aquí hay mucha tela de donde cortar. Una de las cosas más fabulosas que tenía Carlos Monsiváis era que no pertenecía a esta élite intelectual, pero al mismo tiempo sí. Él era muy bien visto por la gente más encumbrada, pero también por el pueblo, pueblo, pueblo. Todos lo amábamos. ¿Por qué? Pues de entrada era una persona más que un personaje. Me parece que Carlos tenía muy bien sabido su influencia, sus contactos, su poder político, porque pues les hablaba al oído a muchos personajes que incluso ahora forman parte de este gobierno. Pero lo cierto es que Carlos, además, como persona, pues transitaba por la colonia Portales caminando, tomaba el metro, llegaba en metro a algunos lugares o tomaba un taxi. Carlos Monsiváis no tenía vehículo propio, no, nunca tuvo un teléfono celular propio y los relojes que llegó a utilizar era porque o se los regalaban o se los encontraba o vamos, pero no fue una necesidad para él. Entonces, en este sentido, pues se hacía muy terrenal, ¿verdad? Era un hombre que conversaba muchísimo vía telefónica con personas que le llamaban a solicitar alguna ayuda para su organización o necesitados de alguna lucha, alguna causa social. Hasta el propio presidente de la República llegaba a llamar a su línea telefónica, insisto, en la casa de San Simón. Pero eso que tú mencionas es muy cierto. Carlos tenía la posibilidad de conversar con los intelectuales y la gente culta con ideas de derecha o conservadoras, como le quieras llamar, pero al mismo tiempo con la gente de izquierda. Él tenía esta postura en torno a que hay que conversar con los que uno piensa, repito, Carlos, Carlos tenía la firme convicción de conversar con los que pensaban distinto a él, todo el tiempo. No se nutría solamente, digamos, de las personas que tenían sus mismas coordenadas ideológicas. Entonces, en este sentido, y como bien lo mencionas, Álvaro, pues podía encontrarse, insisto, con gente conservadora o de derecha que con los más liberales. Vamos a hacer una travesura, mi Beto. Vámonos a corte y Claro. regresando le entramos al chisme, ¿te parece? Muchas gracias, claro que sí. Esto es Debate 22, programa especial Carlos Monsiváis. Regresamos. ¿Ya te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. Mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Quédate en casa. Gobierno de México. Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien. Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos. Quiero que nos vaya bien. Tenemos más en común que diferencias. Hagamos lo que nos toca. Ayudémonos. Venzamos la adversidad una vez más. Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE. Estamos de regreso en Debate 22 con el gran Beto Tavira charlando sobre Carlos Monsiváis y llegó la hora del chisme, mi Beto. Te cuento, yo coincidí con Carlos Monsiváis en diferentes momentos gracias a José Antonio Alcaraz. Ah, mira.
tenemos cualquier cantidad de anécdotas, pero yo quiero que nos digas si es cierto que a Carlos ni siquiera lo asaltaban en la calle. Hay de veras mucho que decir sobre el gran amor que le tenían hasta los asaltantes, caray. Sí, tienes mucha razón, Álvaro, porque mira, su sentido de ubicuidad tenía la posibilidad de estar en un programa de televisión, pero salir en la prensa, pero que fuera retomado en alguna, bueno, fue actor de películas, salió en varias películas, tuvo participaciones. Entonces la gente lo reconocía de inmediato y sabía que era un precursor, impulsor y defensor de las causas poco favorables, las causas más necesitadas. Entonces la gente lo saludaba. Antes, pues a mí todavía no me tocó la época de la selfie, por lo tanto, llegaban y le pedían un autógrafo en una servilleta, en lo que fuera, de tal suerte que era muy querido y muy reconocido y de alguna manera, pues sí, yo creo que ni siquiera bueno, yo creo que luego si lo veían despeinadito y ahí con sus ropas llenas de pelos de gatos, hasta les dabas una lana, ¿no? De, ay, pobre señor. Quien no lo reconociera y pensara que era un indigente, yo creo que ahí le daba aunque sea algo. Era muy querido. Yo no conocí a alguien que no supiera, aunque sea de oídas, quién era Carlos Monsiváis. A ver, cuéntame anécdotas concretas. ¿Quiénes convivían con él? ¿Cómo eran las tertulias? A ver. Bueno, yo estudiaba en la universidad. La anécdota que quiero comenzar compartiendo contigo y con tu público es cuando lo conocí por vez primera, tenía 21 años de edad, yo, él no, por supuesto, y un amigo en común, Mario Velázquez, que era director general de comunicación de Petróleos Mexicanos en aquellos años 90, me dijo, oye, vamos a recoger un amigo al aeropuerto. No, qué flojera, ¿cómo que recoger un amigo? Pues ni que fuera taxi. No, vamos, por favor, acompáñame. Entonces llegamos, nos instalamos en el Freedom de aquella época de las llegadas internacionales, Álvaro, ¿te acuerdas? Bueno, sí. Pues yo me estaba echando una margarita, frozen, y de pronto veo salir a Carlos Monsiváis de las llegadas, con su pelito blanco, despeinado, jalando una maletita y un periódico en el antebrazo. Y dije, ahí viene Carlos Monsiváis. Y me dice Mario, claro, vinimos por él. Y yo no lo podía creer. O sea, ¿cómo era posible que de pronto el intelectual, el escritor, el cronista, que yo había leído desde la preparatoria, porque estudié en la UNAM, en ese sentido, pues tenía una admiración profunda. Y cuando llega Carlos y está frente de mí, le estrecho la mano y le digo, mucho gusto, maestro Octavio Paz. Yo tenía muchas ganas de conocerlo. Y no me di cuenta del lapsus hasta como 2 minutos después. Y claro que vamos caminando hacia el estacionamiento por el puente que está, que conecta el aeropuerto y el estacionamiento. Y le dije, Octavio, y era la época que Octavio y Carlos habían discernido, particularmente la revista Proceso, porque, pues claro, Octavio decía que Carlos era un hombre de ocurrencias y no de ideas. Y Carlos, que no se me dejaba, pues también le contestó. Y entonces, en este sentido, pues bueno, a Carlos le pareció tan curioso porque él pensó que era parte de la ironía y que era una broma. Y no, definitivamente fue un lapsus que ya con el tiempo, cuando lo retomamos, pues nos reíamos muchísimo. Fue el comienzo de una hermosa amistad. Yo amaba a Carlos Monsiváis porque él le daba su lugar a las telenovelas. Te recuerdo, en mis tiempos las telenovelas eran objeto de desprecio. Gracias a Dios, Carlos Monsiváis, bueno, habló de ellas y las puso en otra posición. Incluso lo llegamos a ver en programas de Televisa, lo cual era como, a ver, ¿qué onda? ¿Qué ocurre aquí? ¿Te acuerdas cuando salió en El Calabozo? Sí, o sea, Carlos sorprendía porque tenía algo bien interesante y esto estoy casi seguro que lo aprendió de Salvador Novo, y es que nada pasaba inadvertido. Él se preguntaba todo, preguntaba sobre de todo, leía, curioseaba, observaba, analizaba. Nada pasaba desapercibido en el entretenimiento, en la cultura, en las vidas privadas de las celebridades. Luego me hablaba y me decía, bueno, a ver, cuéntame un chisme. Yo trabajaba en la revista Quién en aquellos años. Entonces me dice, cuéntame un chisme. Le dije, Carlos, ¿pero qué puedo saber yo que no sepas tú? Lo alimentaba el chisme, lo nutría, le generaba información. Desde luego que en una entrevista muy interesante que le dio a nuestras queridas amigas Sabina Berman y Kate de Artigues, Carlos decía que él dejaba todo y se olvidaba de su espiritualidad por un buen chisme, porque el chisme pues lo alimentaba de alguna u otra manera y él corría al teléfono o le pedía a las personas que trabajaban con él que contestara y medio hacía casting de quién era y qué quería, y a partir de entonces
ya contestaba. Luego, cuando él contestaba, y este es un chisme, fingía la voz de su tía Mari. Carlos vivía en Simón con una señora, desde luego, muy mayor, y la tía vivía en la parte superior de la casa de San Simón. Carlos habitaba la parte de abajo, donde también tenía su estudio. Y entonces era la misma línea de teléfono. Tú sabes que antes se utilizaba que había extensiones en las casas. Y desde luego que Carlos, luego cuando no quería hablar con alguien, hacía voz de viejita y empezaba, bueno, y la imitaba la tía Mari, y depende quién estuviera al otro lado del teléfono, aceptaba o no la llamada. Era tremendo, tremendo. Pero además, todo el mundo lo tomaba en cuenta. Uno de los momentos más espectaculares de la historia de la telenovela mexicana fue cuando Carlos Monsiváis cerró Nada Personal. Él fue el final feliz de la novela. Eso fue increíble. Ojalá alguien pueda rescatar ese clip porque vale, insisto, millones. Es precioso. Oye, ¿y qué me dices de cuando en la revista Somos lo sacaron como uno de los hombres más guapos de México? Bueno, pues es que claro, él ironizaba en torno a esto, ¿no? Carlos sabía que su fama de alguna manera, lo utilizaba para donde fuera. Él comentaba que no podía decir que no. O sea, era una persona del sí muy fácil. Y yo creo que sí llegó a decir que no. Había cosas que ni le interesaban o le aburrían, la solemnidad, etcétera. Pero tú escribiste varios libros y compilaste varios libros sobre las telenovelas en México, Álvaro, y desde luego que ahí le diste la importancia social, cultural y hasta política a distintos momentos que ha tenido la televisión en México, particularmente a través de las telenovelas. Yo recuerdo muy bien uno que me hiciste favor de obsequiar, que es de pasta dura, que tiene la portada de color blanco, y vienen varios ensayos recopilados de productores, de críticos como tú, etcétera. Y es un material de consulta imprescindible, de tal manera que yo considero que para Carlos no era una ociosidad o no era una frivolidad. La historia de México estaba a través de las telenovelas y él sabía que mucho de lo melodramático que somos todavía los mexicanos se los debemos precisamente a esta generación que crecimos con el melodrama y las telenovelas. Claro. Beto, platícame de Carlos Monsiváis, el socialité. El socialité. Bueno, Carlos sí iba a todos lados, que lo invitaran y que le interesara, y se desplazaba de un lado a otro y podía llegar a un evento cultural en Palacio de Bellas Artes y de pronto tomaba un taxi y se iba a Polanco, porque entonces en Polanco había otro evento, pero de ahí se podía ir a Tlatelolco y acabar en Ciudad Nezahualcóyotl. Dependiendo sus intereses, él estaba 5, 10, 15 minutos y se iba, conversaba un poco, intercambiaba diálogos. Cuando ya fue más grande, pues desde luego ya no se daba tanto tiempo para los eventos, para los cócteles, ¿no? Y tenía gente que luego le iba informando qué sucedía en los cócteles, porque entre presentaciones de libros, entre viajes, ferias internacionales de libros, su pasión que es el cine, bueno, tenía la agenda absolutamente llena, su participación en medios de comunicación, estuvo en radio más de 10 años, lo que producía para periódicos, revistas, era impresionante. Pero sí, jugaba mucho con eso. Y luego Rodolfo Rodríguez Castañeda, que durante un tiempo fue el director del Museo del Estanquillo, que fue el primer director del Museo del Estanquillo, ahora trabaja en el Complejo Cultural de Los Pinos. Ahí trabaja, tiene algún cargo como de su director. Y entonces Rodolfo, que también estaba en este grupo de amigos selecto, pues él sí iba a los cócteles y entonces él le reportaba a Carlos qué sucedía en esta situación. Pues digamos que nos tenía de reporteros de alguna manera, quienes le íbamos contando detalles, quién hablaba con qué, quién se le pasaba la copa, de qué se habló. Sí, en este sentido, pues por eso se informaba tanto a través del teléfono. Vámonos a corte porque regresando hablaremos de una perspectiva mucho, muy distinta del gran Carlos Monsiváis. Quédense con nosotros. Este es un programa especial con Beto Tavira. ¿Puede haber algo mejor? Regresamos.
Invadir tu intimidad es una forma de violencia. La violencia no es normal y no se justifica y tampoco es tu culpa. Si vives violencia, pide apoyo a una amiga o aliada y busca ayuda. Si lo atestiguas, denúncialo. En el 911 te escuchamos, te creemos y te apoyamos las 24 horas. Atendemos emergencias o te canalizamos a una unidad de atención a mujeres donde recibirás apoyo integral. Recuerda, no estás sola. Estamos para apoyarte. Gobierno de México. Llegamos al último bloque de Debate 22 con Beto Tavira. Y ahora sí, el momento de la verdad, mi Beto queridísimo. Estamos de acuerdo en que Carlos Monsiváis se adelantó a su época, ¿verdad? Porque hoy, pues todos hablamos de lo que queremos, ¿verdad? De muchísimas cosas, lo mismo de alta cultura que de medicina herbolaria, pero él fue el primero, ¿no? Totalmente de acuerdo. Carlos, insisto, tenía una facilidad para explorar distintos temas de ciencia, de filosofía, de economía, de agronomía y hasta de pronto el entretenimiento, que desde luego que no pasaba desapercibido. Era una máquina de consumir información, pero dos cosas que creo, Álvaro, que yo más admiro de Carlos, era su profundidad de pensamiento, porque con esto podía llegar a un análisis en torno a lo que parecía más trivial y llegar con unas referencias impresionantes para comparar con el siglo XVIII, con Estados Unidos, con Europa, o sea, lo condensaba muy bien. Y la segunda cosa que más me parece admirable de Carlos era el sentido del humor, o sea, esa agilidad mental para de pronto encontrar la frase exacta, en el tono exacto, con el tiempo exacto, me parecía fundamental a la hora de la conversación con Carlos. ¿Tú crees que si Carlos Monsiváis viviera y tuviera 30 años, estaría creando contenidos para YouTube o estaría haciendo otra clase de emisiones? Sí, sí lo creo. Carlos a ver, él nunca escribió en la computadora, tenía una computadora que le regaló el ingeniero Carlos Slim, ese también es otro chisme. No tenía computadora y entonces en unas visitas que tuvieron, llegaron a ir la familia Slim a la casa de San Simón y entonces le mandaron una computadora. Bueno, pero él no escribía sobre de ella. Entonces tenía personas, tenía asistentes y también las sobrinas de Carlos, particularmente Betty, es quienes transcribían lo que él hacía a mano. Es altamente probable que él no pusiera su celular y se tomara y etcétera, pero sí que utilizara las nuevas tecnologías, las redes sociales y las plataformas a través de alguien que le auxiliara en este territorio, en este terreno, ¿no? Tampoco mandaba un fax, contestaba el teléfono, pero vuelvo a lo mismo, es parte de su genialidad. No por ello hubiera estado excluido de mantenerse vigente, porque además le gustaba mucho hablar con las nuevas generaciones, con los universitarios particularmente. Le interesaba mucho qué estaban opinando, cuál era su punto ideológico en torno a la política, a la religión. Entonces, pues esta conversación o diálogo o intercambios de mensajes que ahora se tienen en estas tecnologías no hubiera pasado desapercibido, estoy convencido. Te lo pregunto por esto. A mí me queda claro cuando muere un novelista que detrás viene otro, y luego otro, y luego otro, pero nos quedamos sin Carlos Monsiváis y no sé tú a quién veas como con un perfil similar, como para ocupar esta posición en los próximos años. ¿Qué me puedes decir al respecto? Carlos es irreemplazable. Carlos es único. Carlos... No habrá de alguna manera alguien que haya manera de comparación. Sin embargo, me parece que Pavel Granados, a mí me parece que ahora es director de la Fonoteca Nacional, está haciendo un trabajo extraordinario en esta institución gubernamental, pero también lo ha hecho como cronista, como generando contenidos, escribiendo, opinando. Entonces, Pavel me parece un hombre muy culto, un hombre muy sensible, un hombre que ya si me orillas, hasta medio tiene cierto parecido con Carlos físicamente, pero insisto, muy, muy así, con calzador, la verdad, ¿no? Un poquito a lo mejor la forma de la mandíbula, la cara redonda, etcétera. Pero bueno, que no me escuche Pablo, si no me va a reclamar. Pero a lo que voy hay gente muy culta, hay gente muy interesante en los ámbitos de la cultura que lo están haciendo muy bien. A mí, Sergio Almazán,
insisto, toda proporción guardada, es un gran cronista y un gran conocedor de la ciudad. Y desde luego que esa era una de las especialidades de las muchas de Carlos. Entonces, bueno, ¿y de las mujeres, nadie? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que también hay mujeres que están haciendo cosas muy loables. A mí lo que me sucede, Álvaro, es que yo veo a las mujeres de este país, a las periodistas de CEPA, haciendo cosas más en defensa de los derechos humanos. Entonces las veo, una Lidia Cacho, una Carmen Aristegui, a mujeres que desde luego están desde su trinchera abogando por darle voz a los que no la tienen y pues en temas bien peligrosos, los colegas que también están cubriendo el tema del narcotráfico, pero son las que yo estoy viendo, a lo mejor me estoy perdiendo de las seguidoras o continuadoras de la escuela de Monsiváis, pero también creo que no va a haber muchas, porque Carlos particularmente se reunió del género masculino más que del femenino. Tenía sus amigas, desde luego, Elena Poniatowska, Leonora Carrington, Guadalupe Loaesa, pero ya como continuadoras de su escuela de cronistas, quizás me esté perdiendo de algo. No, me interesa mucho esto porque, como tú bien dices, aquí hay una escuela y aquí hay una genuina admiración por parte de las nuevas generaciones. Por lo mismo, yo me atrevo a preguntarte esto. Si Carlos Monsiváis viviera y observara la realidad que estamos padeciendo, ¿qué diría? ¿Qué diría de la 4T? ¿Qué diría de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué diría de las mañaneras? ¿Qué diría del COVID-19? Sí, Carlos Monsiváis... yo creo que lo dijo muy bien Elena Poniatowska en el funeral de Carlos Monsiváis en el Palacio de Bellas Artes. Ella, su discurso se tituló ¿Qué vamos a hacer sin ti, Monsi? Y Elena describe muy bien qué vamos a hacer sin ti, porque era el principal, el implacable, el crítico más feroz y agudo del poder político. Era el más arropador de las causas sociales, era el más filántropo en los temas de la diversidad sexual. Entonces, ¿qué vamos a hacer sin ti? Me parece que condensa muy bien a ese Carlos que ahora es necesario para poder darle pues una crítica a la 4T, a los gobernantes y particularmente al presidente. Tú recordarás que ellos hablaban por teléfono cuando después de las elecciones del 2006, se conocían desde hace mucho tiempo. Y de tal suerte, Carlos era muy modesto, pero en estricto sentido le hablaba al oído a Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente de México. Entonces, esa cercanía, esa admiración que el ahora presidente sentía por Carlos, me parece que hubiera sido absolutamente necesaria, objetiva, implacable y pues Carlos no tenía pelos en la lengua para decir lo que pensaba, desde luego. Beto, yo creo que si Carlos Monsiváis viviera, las cosas serían muy distintas precisamente por esa conexión que tenía con Andrés Manuel López Obrador, precisamente por esa conexión que tenía con el pueblo. Nos hacen falta críticos, nos hace falta Monsi. Por último, ¿con qué nos vamos? ¿Cuál sería tu gran conclusión, Carlos Monsiváis? Carlos Monsiváis, cuando yo a la distancia veo de qué manera permeó en mi vida, de qué manera influyó, recuerdo muy bien que cuando hablé de él sobre la historia del periodismo del corazón, que es a lo que me he dedicado durante 20 años, me dijo que era muy importante lo que yo estaba haciendo en México porque de alguna manera era una crónica visual de la sociedad que ostenta el poder. Y eso no puede pasar desapercibido. Creo que esa es mi conclusión de Carlos y con esa frase que me aprendí de memoria es con lo que lo recuerdo. Grandiosa frase, grandiosa experiencia. Beto, ha sido un placer inmenso tenerte en Debate 22. Ojalá que pronto podamos repetir, ojalá que pronto podamos profundizar, incluso de manera presencial. Te mando un abrazo enorme. Un Gracias. placer. Otro para ti, Álvaro. Gracias. Gracias de verdad. Hasta la próxima. Muchas gracias.